Buenas noches, estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la unidad número 3 y a finalizar por completo para luego ya la siguiente semana hacer un maratón sobre la unidad 4 que tiene que ver con los elementos neumáticos. Bien, empecemos. Vamos a ver el día de hoy, pues habíamos dicho anterior que íbamos a ver el cálculo del diámetro de una red neumática. ¿Cómo se lo hace? Realmente existen algunos métodos y unos más analíticos que otro y más precisos así también que otro. Como nosotros estamos iniciando en la materia, vamos a aprender el primero y uno de los más sencillos y bastante utilizados en la práctica, puesto que da un valor muy aproximado al real. Ya, empecemos. Vamos a ver primeramente el cálculo del diámetro de una red neumática, de la tubería, ¿no es cierto?, del diámetro de una red neumática. Bien, habíamos mencionado anteriormente, retrocedamos un poquito quizás acá. ¿Qué es lo que vamos a determinar para que se comprenda? Se va a determinar lo siguiente. Veamos aquí Todo esto ya vimos, pero solamente quiero que analicemos lo siguiente. ¿Recuerden este sistema básico de neumática? Bien, pues todas estas partes ya las habíamos analizado y ahora estamos en el circuito de utilización. En el circuito pues hay tuberías que se distribuyen por todo el sistema. A esas tuberías tienen un diámetro que no puede ser ni muy pequeño, ni muy grande, ni puede ser un valor arbitrario, sino que tiene que ser un valor específico, ¿no? Determinado en función al caudal, en función a la presión de servicio, a la pérdida de presión que pueda existir en la línea y que sea permisible, entre otros factores más. Entonces ese diámetro es el que tenemos que calcular. Así también ese diámetro se debe calcular en función de una proyección, porque puede ser que el cliente o que el dueño o quien sea del proceso industrial esté realizando actualmente, consuma, qué sé yo, una proyección, un caudal de 100 metros cúbicos por hora, pero tenga pensado que en unos 5 años se proyecte a una posible expansión del doble. Entonces, no se puede instalar un sistema de red para lo actual, sino que se debe considerar la visión también del dueño, puesto que si no va a volver a gastar otra vez en la infraestructura y no sería el caso. Entonces, ese diámetro de la tubería deberá ser calculado en función a todos estos parámetros mencionados. Volvamos al tema. Todo esto ya lo vimos en la clase anterior, vimos también que existen redes mixtas, redes abiertas, redes cerradas y algunas ventajas y desventajas entre cada una de ellas. También vimos por qué es importante hacerla ligeramente inclinada, ¿no es cierto? Pues para poder drenar o eliminar los condensados que se generan en el interior de la tubería. Bien, empecemos. ¿Cómo hacer? Es súper sencillo, básicamente se trabaja con monograma y también con una tabla donde nos indica la longitud de los supletorios. ¿Pero qué es cada cosa? Bien, primeramente para el cálculo de la sección de una tubería tenemos el caudal circulante de aire, ¿no es cierto?, que se refiere al caudal que se ingresa, ¿no es cierto? Y va, pues por eso es caudal circulante, porque va a estar circulando por toda la tubería, que va a estar conectada a los diferentes dispositivos y mesas de trabajo de la red. O si es un proceso industrial, ya conectada a diferentes procesos de, por ejemplo, un cilindro que realice una acción de simple efecto, los diferentes actuadores. Ya. Bien, se van a considerar la velocidad del aire, las pérdidas admisibles de presión, presión de trabajo, las estrangulaciones existentes, la longitud de la tubería, muchos factores. Bueno, los materiales de la tubería permiten bajo nivel de pérdida de carga, estanqueidad, resistencia a la corrosión y posibilidad de ampliación, plástico, cobre y acero. Esos son algunos materiales de la tubería, ¿no es cierto? Obviamente, dependiendo del que se utiliza, tendrá mejor respuesta ante los periodos, ¿no? El tiempo que envejece todo y daña todo. Tendrá mejor respuesta. Pero bueno, concentrémonos en nuestra parte. El diámetro de una tubería no debe elegirse con otros tubos ni de acuerdo con cualquier regla empírica, sino teniendo en cuenta lo siguiente, justo lo que habíamos mencionado. Para poder calcular el diámetro de la tubería de una red neumática, debemos considerar el caudal, ya debemos considerar la longitud de la tubería, debemos considerar la pérdida de presión, la presión de servicio, ya la cantidad de estrangulaciones de la red. Cuando dice estrangulaciones de la red se refiere a todos los elementos supletorios. Los elementos supletorios estamos hablando de las codos, piezas en T, válvulas de cierre, compuertas, válvulas acodadas e incluso otras más, ¿ya? Por ahora veremos estas 5 para tener una mejor habilidad y luego pues ya se podrá amplificar ya su conocimiento. Entonces empecemos. Veamos. Tenemos aquí. En la práctica se utilizan los valores reunidos con la experiencia, ya, aunque con la ayuda de monogramas, que a continuación vamos a ver,
Se puede definir el diámetro de la tubería de una forma sencilla y rápida en función de los valores anteriores expuestos. Yo en lo personal me parece excelente tener experiencia, ¿no? Porque obviamente eso a uno le da una mayor rapidez en el cálculo y en el diseño de cualquier planta. Sin embargo, nunca está de más descartar el área técnica y revisar hojas técnicas, ¿no? Información donde respalda la experiencia, porque a veces las circunstancias del medio varían y con ello también los resultados. Entonces, hacerlo todo de manera base a la experiencia de campo no siempre es lo correcto, porque recuerden que la tecnología avanza y con ello avanzan las investigaciones avanzan, ¿no es cierto? Y con ello avanza la tecnología y con ello avanza más eficiencia con cierta calidad. Entonces uno siempre tiene que mantenerse actualizado y obviamente estar leyendo y dar un soporte técnico de las acciones que realiza. Pero bueno, nos basamos en la experiencia y en las hojas técnicas como son los monogramas, que dan un valor bastante aproximado. Vamos a hacer un ejercicio para el cual ustedes van a trabajar conmigo, ¿ya? Y de esa manera pues lo vamos interactuando y vamos aprendiendo a usar el monograma y también utilizar la otra tabla que permite determinar la longitud de los elementos supletorios. ¿Pero qué es cada cosa? Veamos. Veamos el problema. Realizar el cálculo del diámetro de una tubería de una red neumática que tiene las siguientes características. Primeramente nos da un consumo de caudal. Caudal volumétrico, ya que es representado por el volumen sobre el tiempo, se es representado por la letra Q. ¿Sí? Este es 5 metros cúbicos por minuto en este ejemplo. ¿Ya? Puede ser, recuerden que es volumen sobre tiempo, así que podría ser litros por segundo, podría ser metros cúbicos por hora. El punto es que sea volumen sobre tiempo. ¿Ya? Tiene una proyección de 200%, es decir, que este señor de la producción actual se quiere luego expandir un 200%. ¿Ya? Tiene la longitud de la red. Cuando indica longitud de la red, aquí, por ejemplo, en este ejercicio específico indica que son 320 metros. Ya, 320 metros para este ejercicio. Cuando nos referimos a longitud de la red, nos referimos únicamente al tubo que va conectado en toda la red neumática, a la sumatoria total de esa distancia. No estamos hablando a la pequeña distancia, ¿no es cierto?, que se lleva, por ejemplo, una válvula, o la pequeña distancia que se lleva un codo. Ya, esa distancia de trayecto que también va a circular el aire, no se la contabiliza cuando el problema plantea una longitud de red. ¿Ya? Esos elementos, esas distancias del codo, de la T, de la válvula de cierre o de una compuerta o de un codo normal, se llaman elementos supletorios y ellos tienen su propia distancia que luego será calculada para sumarle a la longitud de la red y tener una distancia total con la cual poder obtener un diámetro preciso o aproximadamente preciso. ¿Ya? Entonces, cuando referimos a la longitud de la red, nos referimos únicamente a la tubería. Ahora, los accesorios suplementarios, tenemos 6 codos normales, 2 válvulas de cierre, 4 piezas en T en este ejercicio. Pérdida admisible de presión 0.15 bar. Recuerden que bar es una unidad de presión. Vimos algunas unidades de presión en la primera unidad, para la redundancia. ¿Qué es pérdida admisible de presión? Vamos entendiendo. Bien, hasta ahora está claro. El consumo de Q, ¿no es cierto? Nos referimos al caudal, a la gran cantidad de aire que luego de haber pasado por el compresor, luego de haber pasado por el proceso de refrigeración, luego de haber pasado por el secador para eliminar la mayor cantidad de vapor de agua contenida en el mismo, luego de haber pasado por la unidad de mantenimiento que ayuda a purificar en gran medida el aire y elevar la calidad del mismo, luego de pasar todo este proceso ya va directo a la tubería de la red neumática. Esa gran cantidad de aire que va a la red neumática se le llama caudal o consumo o gasto, incluso en otras bibliografías le llaman gasto. ¿Ya? Bueno, y la proyección depende del cliente. Si no quiere proyección también puede ser 0. La longitud de la red ya esclarecimos que se refiere a la longitud del tubo, sin considerar accesorios como lo que son válvulas, codos, compuertas, entre otros. No considera. Luego tenemos accesorios suplementarios, ya nos está diciendo cuántos va a tener esta red. Nos está indicando que tiene 6 codos normales, 2 válvulas de cierre, 4 piezas en T. Ahí están los accesorios suplementarios. Y luego tenemos que la pérdida admisible que permite este problema, la pérdida admisible de presión es de 0.15 bar. ¿Ya? ¿Qué se refiere a la pérdida admisible? Bueno, toda la vida genera pérdidas. ¿Ya? En la parte eléctrica tenemos un tema de que a mayor distancia existe una pérdida de tensión. ¿Ya?
¿Por qué es así? ¿No? Debido a la resistencia que genera el conductor a lo largo de su trayecto. Pues aquí pasa igual, ¿ya? Entonces hay una fricción que se genera al traspaso de la misma. Y peor cuando, o más aún cuando son longitudes mayores. Mientras mayor sea la longitud, mayor será la pérdida de presión y por tanto habrá que equilibrar ¿cómo? Con la presión de ingreso, ¿ya? Que es independiente al consumo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que, sigamos, yo tengo, y bueno, hasta ahí quedemos, ¿no es cierto? A eso se refiere. Quiere decir que cada cierto trayecto va a haber una pérdida de presión de 0.15 bar. Y el problema solicita que tiene que haber una presión de servicio de 7 bar. Esa presión de servicio quiere decir que al equipo le va a llegar esa presión, ¿ya? Al equipo. Entonces, es lógico pensar que si al equipo le va a llegar una presión de 7 bar y va a existir una pérdida de presión de 0.15 a lo largo de la trayectoria de la tubería de la red neumática, la presión de entrada deberá ser mayor a los 7 bar, porque van a haber pérdidas a lo largo de la tubería, ¿no es cierto? Bien, eso también es importante. Sin embargo, para el diámetro no lo es, puesto que eso será para otro lado, otro tema de investigación luego. Bien, entonces tenemos la presión de servicio, que habíamos dicho que es la alimentación a los dispositivos. Para que tengan una idea, vayamos al gráfico. Un gráfico donde nos permite indicar. Aquí tenemos un sistema neumático, para que ustedes tengan una idea. Veamos este que está aquí, aunque se ve un poquito borroso, pero bueno. Aquí tenemos el compresor, e internamente este es un compresor con una cabina isonora, bueno, que ya habíamos estudiado, ¿no? En la unidad de los compresores. Y aquí habíamos estudiado que, bueno, después de pasar de la etapa de refrigeración, secador, ya el aire es relativamente seco y limpio, puesto que luego pasa por una unidad de mantenimiento. Y recuerden, filtro, regulador de presión con manómetro y lubricador si así lo necesita. En este caso, en esta red que es cerrada, despliega a cada mesa de trabajo aire comprimido. Ese aire comprimido que le llega justo a cada una de estas herramientas, que obviamente son neumáticas, se le llama presión de servicio, porque ya es la presión con la cual va a trabajar el equipo, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué más? Y la pérdida de presión va a generarse a lo largo de la red neumática, por la distancia, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos claro los conceptos de qué es cada cosa, ya hay algo que me olvidaba también, disculpen que regrese así. El consumo es lo que va a consumir toda esta red. Y por ello tiene que generar el compresor, ¿ya? Consumo de volumen de aire por unidad de tiempo, a eso se refiere el caudal. O gasto también, que le llaman en otra bibliografía. Ahora que ya tenemos definidos los conceptos de lo que se solicita pues, para poder realizar el dimensionamiento del diámetro de una red neumática, continuemos. ¿Cuál es la solución aquí? Primeramente nos indica que es de 5 milímetros cúbicos por minuto el caudal actual, pero indica que el dueño tiene una proyección futura del 200%. Entonces mínimo tendría una proyección de 10 metros cúbicos por minuto. Es decir, que él se proyecta tener 10 metros cúbicos más de lo que tiene actualmente. Por tanto, realmente el cálculo deberá hacerse para 15 metros cúbicos por minuto. ¿Se entiende? De nuevo, verán, así como está el problema, indica que actualmente consume 5 metros cúbicos por minuto. Pero el dueño tiene una proyección del 200%, es decir, que en el futuro se va a emplear el doble de lo que tiene ahora, ¿ya? Entonces se ampliará 2 veces más de lo que tiene ahora. Por tanto, será ese doble del futuro más lo que tiene actualmente. El doble vendría a ser los 10 metros cúbicos, ¿no es cierto? Más lo que tiene actualmente, que son 5 metros cúbicos, serían en total 15 metros cúbicos que se deberán considerar de caudal para el dimensionamiento de la tubería, porque yo no voy a dimensionar para 5 metros cúbicos si en el futuro se va a expandir 10 más. No va a abastecer, entonces debo hacerlo ya por todo, ¿sí? Ahora bien, ¿se cambian las unidades de los datos proporcionados? Sí, ya vamos a ver por qué. Para hacer este cálculo del diámetro de la tubería, vamos a trabajar con unas hojas llamadas monogramas. Las mismas requieren que las unidades, no quiere decir que cambie la presión ni nada, pero las unidades con las que se trabaja para el caudal, por ejemplo, serán metros cúbicos por hora. Para la longitud de las tuberías serán metros. Para las presiones podrá ser pascales o bar, kilopascales o bar, ¿ya?